Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo que llamamos Entre Códigos y Cultura. Es un espacio de Saimo en donde invitamos un poco a parar la pelota y a empezar a mirar un poquito qué está pasando con el juego de la inteligencia artificial desde otros ángulos, qué pasa con la tecnología y con todo este contexto en donde todo se mueve tan rápido. Y para eso creemos que es súper valioso cruzar disciplinas y conversar con otras miradas para dejarnos interpelar por las experiencias que aparecen en nuestro ámbito profesional. Este webinar sale del Comité de Innovación IAI, que dirigimos junto con Flor, que me acompaña acá. Y la idea es esto, es sumar a profesionales de otros campos y conversar un poco sobre cómo están viviendo toda la innovación tecnológica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial, para ver cómo es este presente y empezar a entender cómo son las nuevas formas de pensar y de actuar en el día de hoy. Para eso hoy tenemos una invitada súper especial a quien voy a presentar, que se llama Paula Miguel, es socióloga, doctora en ciencias sociales, profesora titular de sociología e investigación en la Universidad de Buenos Aires. Y Paula está especializada en todo lo que tiene que ver con el análisis cultural, cualitativo y ciencias de datos. Coordina programas de formación y proyectos de investigación que exploran cómo se transforman las prácticas pedagógicas, la metodología de investigación y la producción de conocimiento en un mundo atravesado por las tecnologías digitales y nuevas lógicas culturales. Por eso le invitamos, porque creemos que es una voz clave para este espacio, porque trabaja en este cruce tan necesario que tenemos entre la pedagogía, la tecnología y las ciencias sociales. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Y cómo vamos a pensar el impacto social que tienen todas estas herramientas que usamos? Bienvenida, Paula. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. La verdad que es un gusto. Me he desempeñado muchos años en enseñanza en lo que es la Universidad de Buenos Aires, específicamente en la carrera de sociología, en lo que son los seminarios de investigación. Pero también tengo mucha inserción en distintos espacios de investigación, del mundo privado, público y demás. Y desde ahí me parece que mi idea es como tratar de hacer puentes, que no se vean como compartimentos estancos, sino de que pensemos la investigación como algo más transversal y bueno, ahora incorporando estas herramientas de las cuales queremos charlar hoy. Y bueno, para empezar, si querés, desde tu mirada sociológica, pedagógica, ¿qué dirías que está cambiando en esta disrupción de la tecnología? Las prácticas, las lógicas, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que sentís que cambió a partir de estas nuevas propuestas? Un poco de todo. No sé si hablaría tanto de disrupción, sino más bien de aceleración de procesos que vienen de larga data, ¿no? Sobre todo desde los años 2000 en adelante, cuando se consolidan, digamos, las herramientas relativas a Internet y cómo circula el conocimiento, cómo nos vinculamos con la lectura y una serie de cuestiones. Digo, cuando pensamos en el cambio cultural, son procesos más extensos, ¿no? Son procesos más profundos, sutiles, tal vez para captarlos en una cuestión de coyuntura, pero sí están presentes, ¿no? Hace un par de años, muy poquito, o sea, de 2023, 2024 y este año han sido clave en ese proceso de aceleración de lo que se llama, bueno, la revolución tecnológica ahora, en todo esto que tiene que ver con herramientas. Particularmente lo que yo estoy observando con mayor atención son aquellas que tienen que ver con grandes modelos de lenguaje, ¿no? Lo que se llama la inteligencia artificial generativa, pero no me meto tanto con imágenes y esas cuestiones, sino lo que tiene que ver con modelos de lenguaje estilo ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera. Los de código abierto también. Y en función de esto, vos decís, bueno, no es disrupción, pero hay una revolución. ¿Cómo eso está transformando un poco, digamos, la forma de educar, de aprender? ¿Cómo impacta en las aulas, en la formación? ¿Eso se ve ya como si es revolucionario radical o era gradual también, más en lo concreto, digamos, en lo formativo? En lo formativo, particularmente, yo siempre di clases
o digamos, el tema de la enseñanza en educación superior, en la universidad, sea grado, sea posgrado. No soy experta ni en pedagogía ni en educación, con lo cual no puedo darles mucho más allá de lecturas generales sobre lo que está pasando en niveles más iniciales, que me parece que es un temazo para abordar. Lo que tiene que ver con la vida en la universidad, lo que se nota por un lado, bueno, son cuestiones que tienen que ver no solo con la lectura, sino con la escritura también, la capacidad de expresar las ideas, de generar síntesis y demás. Y eso, bueno, exige que desde el lado de la docencia busquemos formas de abordar estos temas, pero al mismo tiempo hay mucha avidez de parte de los estudiantes. Por ejemplo, en el grado de sociología, en 2023 se me dio la oportunidad de que la carrera apostara por dar un seminario de investigación nuevo, incorporando estrategias computacionales y todo lo que tiene que ver con ciencia de datos adaptado a lo que es la currícula de la carrera de sociología. Y ahí, bueno, tomé el desafío de en el grado dar un curso de Python muy, muy intensivo, que es un lenguaje de programación que, bueno, tiene bastante difusión para los que no los conozcan, permite una cantidad de aplicaciones importantes, desde trabajo con estadísticas hasta generación de visualizaciones, generar aplicaciones incluso, tiene como mucha variedad de aplicaciones posibles, entonces nos parecía que era un buen lenguaje para acercar a los futuros sociólogos, a los sociólogos del mañana, como me gusta decir, que estamos formando. Y realmente siempre se llena el cupo, por ejemplo. O sea, es como que desde la parte de los jóvenes hay una demanda, digamos, de conocer más de estas herramientas. Por supuesto, entendiendo que tenemos que aplicarlas desde lo que es el espectro o el marco de nuestra disciplina, ¿no? Entendiendo, bueno, cuáles son los límites teóricos, epistemológicos, a qué cuestiones tenemos que prestarle atención, cómo hacemos buenas prácticas con estas herramientas. Desde que yo empecé, digamos, con ese seminario hasta este año, que tan solo fueron 3 ediciones, ha cambiado muchísimo. O sea, realmente, volviendo a la palabra disrupción, bueno, el crecimiento exponencial que están teniendo los modelos de lenguaje, bueno, hace que algunas cosas cambien, ¿no? Entonces, bueno, también aparece esta cosa como de la inseguridad frente a estas herramientas nuevas, ¿no? ¿Cómo las apropio? ¿Cuál es un uso legítimo o un uso, digamos, limpio de estas herramientas? Si yo estudio del resumen que me da un modelo de lenguaje, ¿estoy haciendo trampa? ¿Hasta qué punto le puedo pedir que edite un texto? Y eso no corre solamente para los estudiantes, sino para los investigadores en general, sea investigación académica, sea investigación privada, pública. Creo que son preguntas que están atravesando nuestra disciplina en este momento y que piden que por lo menos busquemos, si no respuestas finales, consensos, ¿no? Que equilibren un poco el ir y venir de estas prácticas, que nos permitan pisar un poquito más sobre seguro, me parece. O sea, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿esta discusión se está dando en algún lugar? ¿Hay algo hay posturas? Yo diría que las instituciones, por su constitución, digamos, no es que sean ni buenas ni malas, son más lentas, ¿no? Entonces, bueno, vos tenés movimientos también de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Te diría que de abajo hacia arriba hay mucho run run en, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Escondo el uso de estas herramientas, tengo que ponerlo de manifiesto sobre blanco sobre negro, es decir, estoy usando tal y cual herramienta. ¿Qué guías tenemos para incorporar las herramientas en nuestra investigación? Dicho eso, no es un problema de Argentina, sino que es un problema que está atravesando sobre todo la educación superior en general.
este año justamente hice un relevamiento de qué están haciendo las principales universidades en las áreas de ciencias sociales, específicamente sociología, porque es lo que, digamos, donde yo represento la docencia. Y bueno, hay algunos manualcitos todavía muy, muy primarios de buenas prácticas, vamos a llamarlos. Justo ayer me avisaron que bueno, que el año que viene vamos a poder desarrollar un proyecto desde el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, justamente para de alguna manera acercar a los investigadores, a las investigadoras y a toda la comunidad de la universidad estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, creo que de a poco hay una voluntad eh, de entender un poco mejor de qué se trata todo esto y de cómo lo incorporamos en la práctica, no solo académica, sino profesional en general. Ujú. Te quería preguntar de lo que estabas diciendo antes, que me generó como curiosidad entender mejor, que por un lado pareciera que hay como una falta de alfabetización en el uso del texto y en el manejo profundo de, no sé, de navegar como navegamos otras generaciones que no teníamos AI. Pero por otro lado hay una alta alfabetización de lo tecnológico, una incorporación, ¿no? Que convive con las nuevas generaciones. ¿Y cómo te imaginaste entonces que es ese futuro sociólogo o especialista en investigación, ¿no? Como que tiene esta pata, digamos, corta en relación a la relación con el texto como teníamos nosotros, pero por otro lado es altamente calificado quizás en lo tecnológico. Sí, esas cuestiones creo que van más allá de la disciplina y que tienen que ver también con cambios generacionales, ¿no? Digamos, el vínculo de los chicos de hoy con la lectura es muy diferente del mío, que sin ser tan mayor, nada, no tenía internet cuando era chica y durante muchos años había, no sé, 5 canales de televisión. Me parece que cuando vos tenés acceso a 100 libros, bueno, te enfocás de una manera, ¿no? En hacer una lectura profunda. Ahora, cuando tenés 1 millón a disposición, como pasa cuando hacemos una búsqueda en Google, aunque sea Scholar Google, que digamos es puramente contenido académico, de alguna manera eso te puede abrumar o te puede agobiar en cuanto a bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde miro? ¿No? Entonces, bueno, esto que también nosotros adoptamos como lectura diagonal muchas veces, también por los tiempos de la investigación o de las prácticas. Me parece que son cambios que yo no los vería ni como positivos ni como negativos, sí que proponen distintas maneras de trabajar y distintas maneras de cuidar aquello que se supone que hacemos como cientistas sociales, que es producir conocimiento, ¿no? Me parece que nunca nos tenemos que olvidar de eso, sea que estoy trabajando para entender, no sé, por qué las mamás compran determinado jabón en polvo, sea para entender por qué la criminalidad aumenta en X provincia, no sé, estoy diciendo cualquier ejemplo, ¿no? Pensemos el que querramos, estamos produciendo conocimiento. A veces como que eso, bueno, queda muy de fondo y entonces esto de, bueno, mi investigación puede ser escalable, puede ser replicable, es transparente como para que pueda venir alguien más y continuar ese camino de investigación. Me parece que así como muchas veces aparecen miedos, digamos, o resistencias a estas herramientas, también nos permiten, por otra parte, una serie de posibilidades de documentación de todo ese proceso. Pero bueno, tenemos que entender cómo lo hacemos y cómo trabajamos de manera cuidada, ¿no? Tienen un potencial muy grande para ayudarnos como, podemos decir, entre comillitas, asistentes de investigación. ¿Y se te ocurren otras cosas que vengas observando que muestran un poco este cambio del investigador de antes o del sociólogo de antes al de ahora, a la que podamos prestar atención y a las que quizás los investigadores más viejos también podamos adquirir conocimiento y sumarnos a las tendencias? Sí, yo insisto en esto, no veo un cambio tan radical en lo que es hacer investigación social.
Sí me parece que hay mucha curiosidad, sea por aceptación, sea por rechazo. Y yo digo un poco en chiste, ¿no? Los sociólogos de mañana. Yo tuve que aprender a programar en Python, ¿no? Hoy uno de los principales desarrolladores de código y de programación dijo, el inglés es el nuevo lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque en lenguaje natural yo puedo pedirle a un modelo de lenguaje que me produzca código. Bueno, son herramientas que realmente se nos están acercando de manera muy rápida y eso obviamente genera eh, tal vez miedos, resistencias, tal vez malos usos o no por una voluntad, sino por desconocimiento o lo que sea, usos erróneos o problemáticos. En fin, ha pasado con un montón de herramientas que la humanidad se ha apropiado o ha desarrollado a lo largo de la historia. Sí me parece que es importante en el grado tener, de sociología específicamente, pero de cualquier carrera de ciencias sociales, tener un acercamiento, eh, digamos, como sólido a estas herramientas, porque cada vez se van a estar incorporando más. Nota de color. Ayer Instagram me estaba ofreciendo, creo que era un webinar donde un chatbot te va a hacer investigación de mercado. Bueno, ya me estoy anotando a ver qué ofrece. Bueno, ¿hasta qué punto es reemplazable el humano, no es cierto? ¿Dónde está ese gap donde nosotros podemos seguir aportando? Volviendo a lo que me preguntaba Florencia hace un ratito, un diferencial que tenemos, no solo la Universidad de Buenos Aires, que por ahí es lo que yo más conozco, pero las carreras en ciencias sociales en general en la Argentina, es que tenemos una formación enciclopédica, en el buen sentido, ¿no? De muchas lecturas desde las propias fuentes, o sea, Marx agarramos y nos leímos por lo menos un tomo del Capital, o Weber, o lo que sea, digamos, leemos a los clásicos, leemos teorías contemporáneas, pero vamos a las fuentes, ¿no? Y ese ejercicio uno, por más que haya sufrido alguna materia a lo largo de su formación, lo adoptás, ¿no? Como en tu práctica cotidiana de voy a la fuente y chequeo, no me quedo con lo primero que me dice la respuesta a un modelo de lenguaje, que es siempre hay que tomarlo con 80 comillas, por ahora al menos. Y un poquito en relación a los miedos que estabas diciendo, me parece interesante pensar en los miedos que aparecen a nivel académico. ¿Qué más, digamos, qué crees que, digamos, despiertan esos miedos o cuáles son los más persistentes? Uno podía ser lo que hablabas también del, no sé, de la fuente, en relación a las que antes citábamos, ahora esto que decías, estoy haciendo trampa, no estoy haciendo trampa, o sea, ¿qué tipo de miedos aparecen como o resistencia? Primero el síndrome de Terminator, ¿no? Las máquinas vendrán a reemplazarlos y será el fin de la humanidad. Ese es uno. Sin ponernos tan extremistas, yo creo que hay cuestiones a las que tenemos que prestar atención. Me interesa sobre todo poder salir de pensar el espectro académico universitario y pensar la investigación en general. ¿Qué pasa con el tema de la originalidad, por ejemplo? ¿Dónde está mi aporte? ¿Qué pasa con el cuidado de la información personal o la anonimización de los datos? Perdón que algunas palabras son largas y me cuestan. ¿Cuáles son los costos? ¿Qué desigualdades producen el uso de estas herramientas? ¿No? ¿Son herramientas de código abierto? ¿Son herramientas de pago? Si yo las incorporo en mi práctica de investigación para research, para lo que sea, ¿qué costo va a tener? ¿Qué tipo de implementación necesito para hacerlo de manera segura, cuidar tanto a mi cliente como el prestigio de mi agencia, por ejemplo? O sea, toda la seguridad en referencia a los datos es súper importante. ¿Qué sesgos me introduce en la investigación? Ya por la manera en que se han sido desarrolladas estas herramientas, ¿a qué le tengo que prestar atención? Y podríamos seguir pensando varias más, pero esas me parece que son las más importantes, ¿no? Originalidad y digamos, sí, autoría, digamos, por un lado,
todo lo que tiene que ver con seguridad y preservación de los datos, y por otro lado, la pata económica que no es menor. Ok, bueno, lo que vos dijiste sobre que somos generadores de conocimiento y ese es como nuestro rol y nunca olvidarnos, me gustaría saber si esto está en jaque, si esto sigue vigente y si se proyecta hacia el futuro con la aparición de la tecnología en nuestra práctica, en nuestro trabajo. Bien, yo creo que, bueno, no tenemos la bola de cristal, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, sobre todo viviendo en Argentina el mes que viene. Así que es difícil hacer proyecciones en términos generales, me parece, ¿no? Hay como mucha efervescencia, pero al mismo tiempo me parece que falta un tiempo, valga la redundancia, para que estas cosas y estos procesos sedimenten un poco y que podamos palpar un poco mejor cuantitativa y cualitativamente qué es lo que va a pasar con estas novedades. Pero bueno, en tanto productores de conocimiento, me parece que tenemos que tener la inteligencia de poner estas herramientas a jugar a nuestro favor, ¿no? No tratar de inventar la rueda, y aprovechar dentro de lo que se pueda del espacio de cada uno el potencial que tienen para simplificar tareas, ahorrarnos tiempo, y una serie de cuestiones, pero donde nosotros tenemos que saber eh, para qué tareas son adecuadas y para cuáles no, por ejemplo. Insisto en esto, qué sesgos traen por el desarrollo mismo de estas herramientas. Em, los modelos de lenguaje, digamos, se entrenan, no han sido entrenados con la enciclopedia británica, o sea, se entrenaron con un montón de contenido que había dando vueltas en Internet, desde foros de Reddit hasta Wikipedia, ¿sí? Entonces, bueno, también tienen, eh, digamos, cuestiones de sentido común funcionando ahí adentro, por la cuestión de cómo funciona. Un modelo de lenguaje lo que te va a estar dando es la palabra probable, la palabra más probable en la generación de su respuesta. No necesariamente chequea que eso sea verdad, por ejemplo, ¿no? Que sea, entonces tienen problemas para, incluso hoy en día, que están, digamos, todo el tiempo actualizándose y demás, tienen problemas para entender contextos amplios de texto, ¿sí? O sea, no es lo mismo decirle, haceme una síntesis de 2 carillas que un texto de 50 páginas, ¿sí? De ese texto de 50 páginas te va a traer una síntesis muy superficial, porque se pierde en ese contexto. No sé si se llega a entender la idea. Después tenés todo lo que tiene que ver con eh, sesgos incluso de lo que es captar matices culturales, ¿sí? Pensemos que estas herramientas mayormente se entrenaron en lengua inglesa, ¿sí? Con contenido sí, que circula en inglés y demás, y cuando nosotros la adaptamos a nuestro uso, bueno, entiende la ironía, entiende ciertas palabras, ciertos modos. ¿Qué pasa con eso? Hay que de alguna manera entender estas cuestiones con matices culturales. Tenemos que hacer un subentrenamiento o, digamos, realmente testear si es adecuado a lo que nosotros queremos analizar. Respecto de procesos de síntesis, bueno, siempre que nosotros acotemos el contexto con el cual trabaja, va a funcionar mejor. Si nosotros, por ejemplo, siempre se puede confundir correlación con causalidad. Entonces tenemos que estar muy atentos. Le pedís que te busque papers en determinado tema, composición familiar, no sé qué, te inventa las referencias, ¿sí? No porque sean malos, porque están compelidos a darte una respuesta, ¿sí? Que parezca verosímil, plausible, que sea la palabra más probable, ¿no? La que se activa en esa respuesta. Entonces, cuanto más nosotros sepamos cómo viene esa conformación de base, un mejor uso vamos a poder hacer y aprovecharlo para
hacer de manera más rápida, sobre todo acelera mucho algunos tiempos en la producción de conocimiento, donde al estado en que están las cosas actualmente, la mano humana sigue siendo muy importante. Sigue siendo importante para entrenar estos modelos, para entender, bueno, justamente qué sesgos tienen, por dónde pasan, cómo interfieren en prácticas cotidianas, ¿no? ¿Qué efectos tiene eso? Y ahí me parece que las ciencias sociales tienen un montonazo para, eh, digo, sin renunciar a la mirada crítica, colaborar en el desarrollo activo de estas herramientas para lo que es nuestra disciplina. Entonces, seguimos generando conocimiento para el futuro. Sí, por supuesto. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si en mi producción de conocimiento yo voy a estar trabajando al 80% con resúmenes que me da un modelo de lenguaje, ¿qué va a pasar? Se torna superficial, repetitivo, pierdo textura, pierdo originalidad, que era un poco lo que decía antes, ¿no? El problema de la originalidad y la autoría, que son claves en la producción de conocimiento, al menos como lo veníamos viviendo hasta ahora. Tal vez se piense de una manera distinta el conocimiento, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, matriz siglo XX, a que el conocimiento es conocimiento científico, ¿no? Donde tenemos el imperio de la razón y la única verdad es la realidad, ¿no? Esto es una mesa, bueno, listo, ya está. Esas cosas, generacionalmente, y vuelvo a la idea esta de cambio cultural de más larga data, bueno, no son tan así para las nuevas generaciones, ¿no? Este, hay cuestiones que uno pensaba imposibles y que se están dando. El hombre imantado de las vacunas, hace, para quienes están en Argentina, un caso, digamos, esto de descreimiento de la ciencia, que es un proceso que no solo se da acá, sino que, digamos, manifestaciones globales a propósito de eso, ¿no? Desconfianza de la ciencia. Eso hace 30 años era impensable, ¿sí? No estamos diciendo, o sea, justamente me parece que como personas que investigan y producen conocimiento de ciencias sociales, no estamos diciendo ni qué es bueno ni qué es malo, pero tenemos que estar atentos a que las cosas están cambiando, ¿no? Que esas matrices fundacionales de conocimiento se están poniendo en duda. Tal vez no Inclu- veamos, no lleguemos a verlo, ya esté jubilada, inclusive no en te los sé propios decir, alumnos, inclusive en los propios alumnos en los que están estudiando, formándose, o eso es en la sociedad. eso te diría que es como cambios en ciertos sectores, capas de alta intensidad en las sociedades, ¿no? Lo ves en Argentina, pero también lo ves en Perú, en México, en Alemania, no importa, en Estados Unidos, no importa tanto eso. ¿Qué te puedo decir? Estudiantes de sociología tienen la mirada crítica mucho más aceitada por el tipo de formación que están recibiendo. Estudiantes en otras carreras, como por ejemplo, doy sociología para diseñadores en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es diferente, ¿sí? Los ves vinculados, por ejemplo, Argentina, tradición de sectores medios, la educación superior, pública, gratuita y de calidad. Así nos formamos, yo me formé en la UBA, no sé si ustedes, pero digo, las universidades nacionales en general en Argentina, ¿no? Y a quienes nos tocó formarnos hacia fines de los años 90, años 2000, ¿no? Como mucha efervescencia en todo lo que era la movilización estudiantil. Hoy no lo ves tan ahí, tan así, digamos, ¿no? Como, bueno, es como que se da por sentado que eso va a estar siempre, y mientras tanto, bueno, tenés un montón de problemas para seguir sosteniendo como sociedad esa apuesta. ¿Qué le digo yo a mis estudiantes? Estudien, lean, por favor, lean, valoren el esfuerzo que la sociedad en su conjunto está haciendo para que ustedes puedan estar acá. No es que esto cayó de una palmera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh,
me parece que el dispositivo tecnológico y esta aceleración, digamos, de el desarrollo de una tecnología puntual, si querés en términos weberianos, está haciendo afinidad electiva con cambios culturales de más largo plazo, ¿sí? Y que tienen que ver con estas cuestiones. Que es la verdad, que es la ciencia, la realidad por donde pasa. Si yo tengo comunidades de validación y ya no consensos únicos, bueno, estamos ante formas diferentes de pensar la producción de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, los estudiantes de hoy en día, que es lo que yo tengo más a la mano, no se enteran de las noticias. No, no leen un diario, ni siquiera el diario digital, no entran al portal de Infobae, La Nación o el que a vos te guste. Es muy raro que eso ocurra. Lo ven por un posteo TikTok. en Instagram o algo en Twitter, alguno que está como más enganchado en entender la actualidad y rara vez van a la fuente. De hecho, en una prueba que hicimos para tunear, digamos, un modelo de lenguaje que nos permitiera entender en Twitter, detectar eh, mensajes discriminatorios asociados a las noticias, vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es la lógica? Si le doy más contexto al modelo, que era lo que yo decía hace un ratito, va a funcionar mejor. Entonces le dábamos el título de la noticia, la volante, el copete, el cuerpo. Bueno, ¿qué pasó? Cuanto más contexto funcionaba peor. ¿Por qué? Porque la gente en Twitter solo lee el título. ¿Se entiende? Entonces, finalmente descubrimos que convenía usar solamente el posteo que el diario hacía en Twitter y nada más que eso, con eso ya era suficiente. ¿Entiendes? Bueno, y ahí te vas dando cuenta que, che, mirá, rara vez se ve que la gente entra a la nota en su conjunto. Viste que te dice ahora 5 minutos de lectura o 10 minutos de lectura. El punto es que lo que tenemos que entender es que de base las prácticas están siendo diferentes, ¿no? Y que desde ahí, volviendo un poco a la pregunta, si yo me quedo en la superficialidad y digo, bueno, no sé, los estudiantes no leen, la gente no se informa y digo, me estoy perdiendo la manera en la que se está performando y generando maneras de conocer y apropiarnos del mundo que no necesariamente responden al modelo que nosotros tenemos como investigadores y que obviamente a partir de ahí exigen un doble esfuerzo nuestro por comprender esas prácticas, ¿no? Como diría las reglas del método, desprendiéndonos de nuestras nociones previas, por lo menos poniéndolas dentro de una cajita por un ratito. Claro, muy bueno, Paula. Y un poco entonces, como para ir cerrando, me quedo con el titular de Instagram, de que nos deja Paula, de que si tuviéramos que alguien que no va a ver todo, que esperemos que sí, que haya llegado hasta acá en el webinar, si se quedan con el titular, es ¿cuál? ¿Qué título le pondría yo a esto? ¿Me estás preguntando? Sí, Eh, a ver, no sé, es difícil, pero lo que yo creo es como que no es solo entregarse al proceso, digo, esta idea no ahora tan de confiar en el proceso, sino de animarnos a más, ¿no? Y aprovechar estas herramientas para volver a involucrarnos con eso que en el día a día muchas veces se desmadra, ¿no? Y poder ocuparnos exclusivamente de pensar de manera compleja procesos, por ejemplo, que es algo que una inteligencia artificial, al menos al desarrollo que tienen hoy, no pueden hacer, ¿no? En esas cuestiones de vincular distintos contenidos, hacer lecturas transversales de procesos, tratar de entender, nada, identificar variables, qué sé yo. Los modelos de lenguaje te pueden allanar el camino de manera muy, muy potente, muy interesante. Pero bueno, está en nosotros animarnos a apropiárnoslas de manera eficiente, segura
y yo creo que uno de los debates que se viene es el tema de la equidad, porque esto no es gratis. Y estas herramientas, recién mencionamos muy al pasar el tema de la atención, pero la atención es clave, tanto para una plataforma de redes sociales, Instagram o la que tengas a mano, pero también, no sé si ustedes probaron interactuar con estos chats o modelos de lenguaje, Gemini, cualquiera, tratan de proponerte algo más. Le haces una pregunta y te da 17 cosas que no le pediste y te hace dos preguntitas más a ver si necesitas algo más. Bueno, eso es monetizar, digamos, y engancharte a vos en pedir más y más respuestas. Entonces después, bueno, se te agotó la función gratuita, tenés que ir a la de pago. Pero después sacan un modelo más sofisticado y entonces tenés que ir al pago premium. Digo, Cada vez es un tema. necesitamos más. Ujú. Es como, claro, el primero te lo regalo. No, pero digo, es un tema que para mí se viene, digamos. Bueno, y también toda la discusión ambiental, que ahí yo ya no tengo expertise ni conocimiento, pero digo, también la demanda energética que tienen todos estos sistemas, el costo para los usuarios, digo, a nivel gobierno, pero también al nivel una pequeña agencia o a nivel una universidad, tienen un costo. Y bueno, estas cuestiones que decía, la seguridad de los datos es clave. Pensemos que todos los datos con los que nosotros estamos trabajando no están en Argentina, están en servidores externos que no sabemos dónde. Bueno, ¿hasta dónde podemos cuidar nosotros nuestros datos, hasta dónde tenemos la libertad de hacer lo que querramos con nuestros datos? Si después los quiero sacar, ¿cómo hago? ¿Cómo nos aseguramos de que lo que yo estoy produciendo, y vuelvo al tema de la originalidad o digamos, estas cuestiones, eh, cómo me garantizan que o yo, por ejemplo, tengo un acuerdo de confidencialidad con un cliente? ¿Cómo garantizo que los datos que yo estoy trabajando con una inteligencia artificial no están siendo usados a ese mismo tiempo para entrenamiento? Digo, ¿qué tipo de seguros puedo activar yo en las prácticas con estas herramientas? Digo, son todas cuestiones que, bueno, esto ya les digo, No, eso 2024, ya está pasando. Figma, acá, digamos, daba una herramienta que ahora todos los diseñadores, digamos, pusieron su inteligencia ahí al servicio de tener mejor facilidad para diseñar y para compartir entre trabajadores. Y ahora se dieron cuenta, digamos, que eso estaba usándose para su originalidad y sus diseños fueron usados, hay como un juicio, no sé. O sea que ya es un tema. exactamente. Pero bueno, ahí también después viene todo el debate que ahí ya está instalado, ¿no? Internacionalmente, de qué pasa con estas grandes corporaciones tecnológicas, que de pronto tienen más capital y más poder que un Estado. Y no estoy hablando de un Estado pequeño, sino que digo, grandes Estados-naciones. Bueno, son temas a tener en cuenta. Insisto en esto, creo que hay que hacer un uso informado de estas herramientas. Tenemos que, por eso saludo que hayan hecho esta invitación a distintos investigadores o profesionales que puedan hablar de estas cuestiones, porque eso es lo que nos va a llevar a poder generar nuestros propios consensos de uso, ¿no? Nuestras propias herramientas. Y creo que en eso, puntualmente en Argentina, somos como muy habilidosos, ¿no? Para generar usos, para generar ideas por fuera de la caja, dónde podemos seguir aportando, ¿no? ¿Con En esas Python vos te cuestiones, vas a dormir en paz? O sea, en Python te vas a dormir en paz, ¿no sentís que aparecen, digamos, todos estos cuestionamientos? ¿Que estás en control o sentís que también pasa lo mismo? son dos cosas distintas. Una cosa es programación y las herramientas que nosotros más o menos conocíamos como ciencia de datos, eso va por un carril. Hoy es cada vez, antes yo, por ejemplo, me costó aprender a programar, tenía que hacer consultas a colegas o a programadores para que me ayudaran con funciones o cuestiones que yo no lograba desarrollar sola. Y hoy en día, con la ayuda de un modelo de lenguaje, bueno, pin, 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 pin. Y a veces me da 8 funciones extra que no necesito. Entonces ahí tengo que decirle, espera,
antes de ponerte a escribir el código, porque eso después me termina saliendo muy caro, básicamente, antes de ponerte a desarrollar el código, chequemos el recorrido lógico. ¿Sí? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Estamos conformes los dos? Listo. Desarrollame puramente la función que resuelve esto, nada más, ¿no? Y ahí lo vas teniendo a raya. ¿Hasta dónde van a llegar los modelos de lenguaje? Estamos en el umbralcito. Y yo diría que tienen para un buen recorrido más. Van a aparecer estas cuestiones: seguridad de datos, costos y el tema de originalidad y que no te quite granularidad y textura, ¿no? Esto que produce como este efecto de achatar. Si vos ves un texto o una noticia incluso, el hacer no sé si vieron, pero por ejemplo el diario La Nación tiene un disclaimer abajo que dice: esta nota fue generada con la ayuda de una inteligencia artificial sobre tal y cual información. Bueno, esas son buenas prácticas. ¿Qué le digo yo? Doy un seminario para investigadores en posgrado o incluso a mis estudiantes en grado. Declaren el uso del modelo que sea, el modelo en tal versión para hacer esta y cual otra tarea, ¿no? Transparentar la práctica. Eso ya es como que nos da un escalón más arriba. Y a partir de ahí, bueno, discutir. Mientras nosotros estamos haciendo esto, eh, los grandes, digamos, del marketing están desarrollando estrategias de análisis cualitativo, estrategias de trabajos con datos, inteligencia artificial a una escala que ya, digamos, es productiva. Lo único que para nosotros es caro acceder a ese tipo de servicios. Bueno, entonces, así lo veo yo, por lo menos hasta ahora. Digo, cambia todo el tiempo. Entonces, lo que decimos hoy probablemente en 5 meses sea obsoleto y estén mejor entrenados para cubrir estos baches que estamos mencionando. No sé si será tan rápido. Tenemos margen todavía antes de que las máquinas tomen el poder. Yo creo que el tweet es: usemos inteligencia artificial con inteligencia humana. Para Y resumirlo mi en el tweet. tweet, para mí tweet es, hay que tenerlos en la raya, como dijo Paula, a tenerlos en la raya. Sí, sí, un uso informado y mantenerlos a raya, porque esta idea de que vos, eh, vieron que ahora está todo el tema de lo digital y te dice muchas veces a tu nene de 5 años vos no lo dejás que salga solo a la calle. Bueno, tampoco lo dejes solo en internet, no lo dejes solo scrolleando una plataforma. Bueno, como investigadores al modelo del lenguaje, tenelo como asistente hasta que lo sepas usar bien, ¿sí? No lo dejes solo a que haga lo que le parezca. ¿Por qué? Porque te va a traer resultados, outputs, que no son del nivel de calidad con el que estamos acostumbrados a trabajar. En cuanto a las fuentes, en cuanto al tema de insights que puedan sacar de esa información que vos le das. Bueno, a partir de ahí hay un montón de cosas para incorporar y aprender. Buenísimo, Paula. Gracias por compartir toda tu experiencia, tus reflexiones. Es súper claro, muy inspirador. Tenemos más preguntas seguramente, pero para seguir pensando y cómo esto también nos interpela en nuestras propias prácticas, en el trabajo de investigación aplicada, más de mercado, de opinión pública, la experiencia de cómo se piensa en la academia o qué está pasando, digamos, en cómo se están formando las nuevas generaciones que también se incorporarán, esperemos, a SAIMO y a la práctica de investigación aplicada, que vienen como con otras mentalidades, con otras prácticas, como lo estuviste contando, también es muy interesante para ver cómo convivimos y bueno, gracias por toda, digamos, esta participación. Y también gracias a toda la comunidad de SAIMO por sumarse hoy. Esto fue Entre Códigos y Cultura y los esperamos en el nuevo episodio de el próximo webinar. Hasta luego. Bueno, gracias.